Somos zombies. Cartografía de una infección a escala nacional. Compilador Hans Rottgeiser. Callao. Por Anthony Llanos. Los gritos se oían algo apagados. Una mano en la boca ahogaba el llanto desconsolado. El traqueteo del catre metálico se producía una y otra vez, rechinando al friccionar las patas de metal con el metal del piso. El sonido era horrible. Las carcajadas del hombre entre jadeos y risas se confundían con el chirrido que retumbaba en las paredes del contenedor que fungía como habitación. Afuera, impasible, de pie en un torreón de seguridad, un hombre de tez morena, alto y muy desaliñado, fumaba un cigarrillo observando la calle. Su respiración era sosegada. El aire caliente que expulsaba por la boca le resultaba más placentero que lo que su compañero hacía atrás. Luego, tras un grito, un disparo retumbó en el lugar. El ruido, aumentado por las paredes de metal, debió de amplificarse hasta llegar mucho más lejos de lo debido. ¡Maldita sea! Dije que nada de armas, carajo. Fastidiado, tiró su cigarrillo. Un incontable coro de alaridos y quejidos se hizo notar. El sonido de lamentos sin cesar le resultaba tan molesto como el hedor que se percibía en el ambiente desde hacía varios días. Saliendo del contenedor, un hombre se abotonaba una sucia camisa celeste que le quedaba algo grande. Sudoroso y con una gran sonrisa en el rostro, tarareaba cierta canción. Abotonarse con el revólver todavía en las manos era algo más complicado, considerando que el botón se le resbalaba por la sangre impregnada en sus dedos. «Oye, Barbón, ven acá», dijo sonriendo falsamente, mientras bajaba un par de escalones. El tipo conocido como Barbón subía los escalones hacia el torreón. Se iba limpiando las manos en la sucia y maloliente camisa celeste. La sangre le daba una desagradable presencia, pero lo peor era la humedad del sudor. Con una enorme sonrisa bailoteaba una canción de ritmo salsero. «Dime, ¿qué ves?», le preguntó el que fumaba mientras exhalaba humo. «¿Dónde?», respondió Barbón, extrañado. Con una gran sonrisa burlona, empujó a Barbón para caer pesadamente metros abajo. Con ansias, 1000 manos se agitaban para recibirlo. «Oye, Ramón, ¿no crees que se te pasó la mano con él?». «¿Tú crees?», respondió con desdén mientras daba otra pitada a su cigarrillo. Ramón era el líder indiscutible de la banda. Éramos más de 20 hace 2 días. Ahora a la justa somos una docena. Sí, pues, según veo. Tener 20 imbéciles incapaces de controlar sus impulsos me suma nada. Tenían el mismo cerebro putrefacto de esas cosas de allá afuera. Por ese disparo pudieron pasar muchas cosas. Y Barbón era un enfermo asqueroso que apestaba igual que los muertos. Dime, si quieres asesino y pastrulo, pero nunca he sido abusador de mujeres. Nunca. Sí, bueno, pero sin peros. Barbón sabía de las reglas. No podemos usar las armas sin una razón de peso. ¿Sabes cómo enloquecen esas cosas de allá afuera con el ruido? Bueno. ¿Qué más hallaron? ¿Algo interesante? Eso espero, porque comer chocolates y otros dulces no nos va a salvar la vida. Garabato, coto y mole están buscando otras cosas, creo. No fueron a la zona de frigoríficos, sino a la zona verde. Mierda, pero les dije que... Sin perder tiempo, Ramón y Bob Marley fueron caminando apresuradamente. El lugar era enorme. Hasta no mucho tiempo atrás era un almacén portuario, incluso uno de los más grandes del Callao. Ramón no había trabajado ahí, pero conocía ese almacén mejor que el mismísimo dueño. Ramón lideraba una gran banda que operaba colocando droga en los contenedores con destino a Europa. Claro que además se dedicaba a otros negocios como la extorsión, microcomercialización de droga, cupos, sicariato.
actividades que ya no tenían sentido. Haciendo gala de la inteligencia que lo puso al mando de una de las más grandes bandas de todo el puerto, escogió ese lugar como el más seguro para él y su gente. Puertas fuertes, muros altos, mucho espacio y contenedores apilados unos con otros eran como una segunda barrera de contención. Dentro de estos hallarían algo útil para sobrevivir. Mientras se acercaban, oían gritos de alegría y euforia. «¡Mira, Ramón! La fortuna nos sonríe. Por lo menos debe de haber un par de millones de dólares aquí», gritaba feliz un tipo alto y fornido llamado Mole. «Es increíble. Mira todo el dinero que tenemos. Imagina lo que podemos hacer con él», gritaba Garabato y Coto, bailando y haciendo giros. Ramón cambió su expresión severa por una de alegría fingida. Los últimos 2 días lo único que habían comido eran chocolates, caramelos y galletas dulces. Eso no era suficiente para saciar el hambre real. Ramón les había ordenado ir a la zona amarilla, donde estaban los contenedores frigoríficos. «Tienen razón, compañeros. ¿Cuánto dinero, cierto?», haciendo señas a Bob Marley y al tipo de la lanza, al que llamaban Chinzo. Salieron del contenedor. Aprovechando la distracción, se llevaron las armas que sus compañeros habían dejado sobre una caja, mientras los otros 3 seguían dentro jugando con los billetes. Claro, muchachos, ¿en qué estaba pensando? Después de todo, ¿quién necesita comer, verdad? El dinero es más importante, definitivamente, ya que podemos comprar. Haciendo una pausa de unos segundos, Ramón cambió la voz burlona por un tono furioso. «No podemos comprar ni mierda. Espero que puedan sobrevivir con su dinero. Es más, atragántense con él. Nos vemos, sarta de inútiles». Haciendo una seña de despedida con la mano, las puertas del contenedor se cerraron, dejando atrapados a los 3 tipos. ¿Lo ves, Bob? A esto me refería cuando hablaba de los sin cerebro. Gente tan estúpida que, viendo muertos deambulando por las calles, sangre, vísceras, que habiendo perdido a toda su familia, prefiere gastar el tiempo buscando dinero inservible en vez de buscar algo de alimento. ¿Es tan difícil entender que las cosas han cambiado? ¿Qué harás, Ramón? ¿Los dejarás ir?, preguntó el tipo de la lanza. Sí, la verdad, Chinzo, espero que sobrevivan comiendo papel. En lo que a mí respecta, son 3 bocas menos que mantener y 4 imbéciles por cuyas idioteces no me debo preocupar. Vamos a ver qué hacen los demás. Y además, si mueren, ojalá se pudran ahí. Chinzo era del mismo barrio que Ramón. Se conocían desde siempre y su sitio se lo había ganado a pulso. Desde que la plaga de los muertos caminantes ocurrió, nunca se separaba de su lanza, un palo de escoba en cuya punta había sujetado con mucha cinta de embalar un gran cuchillo de carnicero. Chinzo miró extrañado a Bob Marley. ¿4? Esa noche, múltiples disparos de balas revelaron la presencia de supervivientes cerca del almacén. Los alaridos y lamentos de los muertos eran el himno de la noche. Ese sonido hacía que cualquier persona cuerda enloqueciera. No solo se trataba de escapar de los muertos, también era una carrera por no perder la cordura. «Les digo que corran», gritó Gary. «Es por aquí», dijo Jesse a todo pulmón. Unas 20 personas corrían desesperadamente por una calle angosta, seguidas por cientos de muertos que poco a poco los iban cercando. El inmueble al que habían entrado era una casa de 2 pisos, de estilo antiguo. Las puertas estaban abiertas y era el único refugio al que podían acceder. Arrinconados y sin otro camino, ese lugar era el único refugio que les quedaba. Gary entró seguido de su esposa, buscando muebles y objetos de madera que pudieran servir para cubrir la entrada, mientras su esposa revisaba los cuartos aledaños en busca de algún zombie que pudiera sorprenderlos. Los demás supervivientes fueron llegando rápidamente. Cerraron las puertas
improvisando una barricada con muebles apilados. «Divídanse en grupos de 3 y revisen cada rincón de esta casa. Manténganse alertas», dijo Gary a los demás mientras los miembros del grupo, bajando un poco la voz. Muchas de las personas del grupo eran habitantes de la zona o parientes de visita. Eran de distintos estratos sociales y no se conocían entre sí. Solo coincidieron en escapar en la misma dirección y sobrevivir los primeros días. Tenían la idea de que andar en grupo los ayudaría a sobrevivir. Y aunque en un principio su meta era salir del Callao hacia Lima, solo llegaron hasta el óvalo centenario. Las barricadas improvisadas, los coches bloqueando pistas, las calles cerradas y las hordas de muertos vivientes los empujaron hasta las inmediaciones de la calle Néstor Gambetta. Mientras revisaban el interior de la casa, las puertas que daban a la calle eran golpeadas una y otra vez. El problema no era la poca fuerza, sino la inagotable persistencia. La constancia de los golpes hacía vibrar la puerta, de modo que, si no eran las bisagras las que terminarían cediendo, sería la puerta. «Sabes que no podemos quedarnos por mucho tiempo, ¿verdad?», dijo Jesse, mientras limpiaba sus lentes con la parte inferior de su camiseta. «Sí, ya sé, pero es mejor que estar en la calle. No tenemos comida. ¿O vas a cenar caramelos de limón?». En el segundo piso oyeron cómo muebles se volcaban y luego alguien se desplomó. Al subir las escaleras, ambos vieron un cuerpo tirado con la base de una lámpara incrustada en la cabeza. Por lo menos la mitad del grupo estaba ahí, con ellos, ante la escena, y todos en silencio, mirándose unos a otros. Wilfredo, el mecánico, se sujetaba el brazo con fuerza. La sangre descendía dibujando ramificaciones que terminaban en gruesas gotas que caían al suelo. «¿Te mordieron?», preguntó Jesse. «Creo que sí», respondió asustado el hombre. El hombre no pudo terminar de decir lo que tenía en mente, pues Francesco lo golpeó fuertemente con un bate, dejándolo inconsciente y tendido en el suelo. La sangre emanaba de la herida en la cabeza y su brazo expuesto dejó ver la huella característica de una mordida zombie. Alrededor de la herida, la piel lucía moratada, cubierta de un líquido amarillento. Las venas lucían hinchadas y de un color que oscilaba entre morado y verde. «¿Alguien sabe cuánto tarda en convertirse o despertar?», preguntó Ruth, angustiada. «A mi causa lo mordieron y demoró varias horas en morir porque era fuerte el man, pero a otros que vi morir solo les tomó unos minutos despertar. O sea, gente, algunas veces tarda unos minutos, otras veces toma más. O sea, no hay forma de saberlo», respondió Giovanni, el más joven del grupo. «Entonces vamos a tener que moverlo antes de que despierte», dijo Edgar, mientras abrazaba a su esposa que miraba horrorizada la escena. «Tss, moverlo, Nica, lo aseguro aquí nomás», replicó Francesco, mientras golpeaba nuevamente a Wilfredo en la cabeza. Algunos bajaron al primer piso, otros se encerraron en los cuartos aledaños, evitando ver la carnicería de la habitación donde Francesco terminaba sangrientamente la vida de Wilfredo. Gary y su esposa vieron conveniente quedarse en las escaleras que daban al techo, donde había un tendero de ropa. Jesse pensaba que si pasaba algo, podían correr de techo en techo y huir. Pero su esposo tenía otra preocupación: la puerta que daba a la calle. Si bien los golpes cesaron cuando todas las luces se apagaron, era obvio que seguían ahí. Gary se acercó con discreción al borde del techo del segundo piso y pudo ver a algunos muy quietos y a otros caminando con lentitud. Al menos la cantidad en la entrada había disminuido considerablemente, y eso le dio cierta tranquilidad. Jesse vació la mochila y con el celular en modo linterna comenzó a hacer un recuento de provisiones que notaba en una libreta. «Mira, causa, yo no sigo a nadie. Tú me conoces, ¿sí o no, primo? No sé qué creen que es ese huevón, pero yo zafo más rato a la pe. Si vienen conmigo o no», decía fastidiado Giovanni a alguno de sus compañeros. «Que no sé, brother. O sea, pues en Mancha la cosa es más fácil. Tú sabes cómo ha sido en el barrio. Más gentita mejor, ¿ves? Alucina que pase algo y somos unos cuantos. Además,
Siempre hace falta peones, pe, loco. Pensando, pe. Si uno chipita, respondió su primo Francesco. Las cosas eran muy distintas en ese momento. Giovanni había huido con casi la mitad de su familia, pero en el camino los fueron atrapando, uno a uno, hasta que solo él y su primo, que venían de otra cuadra, lograron salir con vida. En cambio, su primo, al que le decían Tripita, se encontró con ellos mientras huía con su esposa, que previamente había sido mordida. El tipo la vio enfermarse y agonizar hasta morir, y luego despertar. Pese a todo, no tuvo el valor de dispararle, y la dejó en la calle deambulando. Edgar era ingeniero civil. Junto a su esposa Lucía, llegaron por pura casualidad, buscando una dirección en la que estaban a punto de comprar unas antigüedades. Eran emocionalmente los más afectados del grupo. Edgar tenía hambre y su estómago le sonaba fuerte. Pese a su condición atlética, el esfuerzo físico y mental fue extenuante, por lo que sentía hambre y mucho sueño. Sin embargo, tenía miedo de quedarse dormido y que los muertos entrasen a la casa. Miraba su billetera, contando una y otra vez el dinero que llevaba, casi de manera compulsiva, mientras se agitaba la cabeza. No, decía que en su cabeza no es nada. Ya no es nada. Estos papeles ya no son nada. Lucía estaba con los nervios destrozados, temblaba y solo lloraba en silencio. No obstante, fue la primera en quedarse dormida. Era medianoche cuando Edgar se durmió también. Josmel bajó y se dirigió a la sala donde estaba Lipni. Mirándola fijamente, volteó a ver si alguien más estaba cerca. Sacó su pistola en silencio para apuntar a la joven que, presa del miedo, dejó de llorar. Con señas, le indicó que le diera su mochila, a lo que ella no accedió. Josmel entendía a la perfección que disparar no ayudaría en nada y optó por usar la fuerza. Por el forcejeo, una lámpara se cayó, alertando a los demás. Henderson, Guille y Tiffany se plantaron en la escalera que llevaba a la planta baja con sus armas en mano, evitando que los otros bajasen. Kumon, apuntando con su arma, exigió a todos que entregaran sus pertenencias. Gary y Jesse no estaban a la vista, y al darse cuenta de que algo pasaba, se prepararon para huir. «Traeré a las del baño», dijo Kumon. Después bajó las escaleras y, dirigiéndose por el corredor hacia el recinto, les ordenó salir. Pero ante la negativa de abrir la puerta del baño, comenzó a patearla una y otra vez. Las mujeres empezaron a gritar en el interior, pero se negaron a abrir. La puerta comenzó a partirse y Kumon lanzó improperios de todo calibre. Francesco, Giovanni y Tripita no permitirían que estos improvisados se salieran con la suya. Josmel había quedado delante de la barricada que protegía la puerta que daba a la calle. «Me das esa maldita mochila de mierda o juro que te voy a llenar de agujeros, ¿entiendes?», amenazó a Lipni. «No», le respondió la joven, colocándose la mochila en la espalda. El caos en la casa generó movimientos en la calle y la puerta comenzó a sonar. 1, 2, 3 golpes. Francesco, oculto tras la puerta de una habitación, disparó y Tiffany cayó con un agujero en la frente. Henderson disparó 3 veces y Giovanni se desplomó con 2 heridas en el pecho. 2 disparos de Tripita impactaron en la mejilla derecha y en el centro del cuello de Henderson, quien murió en un instante. Los golpes en la puerta se intensificaron frenéticamente hasta que la puerta se desprendió del marco. Los objetos que funcionaban como barricadas salieron despedidos, golpeando a Josmel, que quedó tendido en el suelo con un antiguo aparador sobre su espalda. Las mujeres abrieron la puerta del baño y salieron a tropel, empujando a un sorprendido Kumon que quedó en el suelo, atónito y aterrado. Gary dejó caer un cuchillo que dio en el brazo de Guille. Al intentar disparar hacia arriba, recibió disparos de Tripita y Francesco, 2 balazos que salieron por su frente y 2 que perforaron su pecho. «¡Suban al techo!», gritó Gary. La horda entraba incesantemente por las puertas. Inundaron cada cuarto del primer piso. Los muertos subían por las escaleras con vehemencia. Algunos cuerpos se resbalaban.
mientras otros subían sobre estos. Kumon gritaba disparando hasta quedar sin balas. Intentó protegerse en el baño, recordando tarde que ya la puerta no detenía a sus atacantes. Suspiró y cerró los ojos, llorando como niño. El baño se llenaba de cuerpos sin vida que se arremolinaban ante el tibio cuerpo de Kumon, dándose un festín con él. Edgar despertó a Lucía solo para ver cómo caía la puerta de la habitación. Su pesadilla se había vuelto realidad. Atrapados ahí sin forma de salir, Lucía comenzó a temblar, sujetándose el pecho con fuerza. Cayó de rodillas, abriendo mucho los ojos, sin poder articular palabra alguna. Aspiró fuertemente y luego exhaló despacio, muriendo de un infarto. Edgar sonrió aliviado mientras se limpiaba las lágrimas con la mano libre. Al menos la mujer que amaba no pasaría por el horror, que sí le tocaría a él. Las manos grises lo hacían con fuerza, y los dientes se cerraban en sus brazos, cuello, manos. Edgar no hizo ruido alguno hasta el final. Gary ya estaba en la casa aledaña, ayudando a su esposa a pasar. Livni también logró cruzar a salvo. Ruth, Lucille y Juliana estaban por pasar a la siguiente casa. También Tripita y Francesco temblaban de ira, o tal vez de tristeza, por perder a un gran amigo. De la casa al balcón, de la siguiente por lo menos era 1 metro, y algo más que saltar. ¡Rápido!, gritó Gary con voz baja pero firme, mientras alargaba su brazo para ayudar a cruzar a Tripita. Una cabeza se asomó, el primero en subir al techo. Fue girando con lentitud hasta mirarlos, fijamente con esos ojos grises. Una mano sucia y plomiza lo impulsó hacia arriba, mientras otros brazos lo seguían. El primero en subir se resbaló, jalando a otros dos, pero los demás seguían subiendo sin parar. Francesco los miraba lleno de rabia e impotencia. ¿Es que acaso no se cansan?, decía mientras lágrimas surcaban su rostro. Tripita lo llamaba, pero Francesco no lo escuchaba. No podía oírlo, o no quería. «Francesco, salta, por favor», decía Tripita desesperado. Pero su amigo no le hacía caso. Por lo menos una docena ya estaban caminando hacia él, chocando entre sí en el techo. Francesco volteó y miró a Tripita, su amigo, llorando. «No puedo, causa. Giovanni murió. No más», dijo mientras corría pateando y repartiendo puñetazos. Insultaba y gritaba. Los muertos lo seguían hacia la escalera, y Francesco, recibiendo una mordida tras otra, agarró de las harapientas prendas a algunos, jalándolos con él. Su primo, Tripita, miraba cómo su gran amigo desaparecía por las escaleras, llevándose consigo una gran cantidad de zombies. Gary puso una mano en su hombro, pero Tripita se sacudió. Después de hacerlo, rompió en llanto. «Tenemos que irnos», dijo Gary. «No», gritó Livni, mientras forcejeaba con un zombie. Jesse corrió cogiéndolo por la camisa y tiró hacia atrás, pero esta se rompió. Con el impulso, logró acercarse mucho, o eso pensó Jesse, haciéndose para atrás unos segundos. Entonces sacó un cuchillo y de un salto lo clavó en la cabeza del muerto, que por unos segundos se detuvo. Después giró hacia ella y lentamente cayó boca abajo. Un segundo muerto entró en la habitación, pero fue Gary quien, corriendo y con una certera patada en las piernas, logró tumbarlo. Allí lo remató con 2 pisotones en la cabeza. «¡Qué asco! Me ensucié las zapatillas», exclamó, rompiendo la tensión del momento. Jessie miraba a Livni, buscando alguna herida. Estaba segura de que la habían mordido. Gary registró la casa. Las puertas estaban bien cerradas y trancadas. No había nadie más en el lugar. Livni pidió ir al baño, y tras unos segundos, Jessie fue tras ella. «¿Te mordió?». Livni no respondió, solo movió nerviosamente sus ojos. «Dime si te mordió o no». «Sí», respondió Livni con temor, mientras levantaba la manga de su camiseta. Jessie se hizo para atrás atónita. Con los ojos desorbitados, quedó paralizada por un momento. A unos centímetros de la herida había otra marca cicatrizada. «Livni, ya te habían mordido antes. ¿Cuándo fue eso?». «El primer día», dijo echándose a llorar.
Pero es mucho tiempo. No lo entiendo. Lo normal es que uno muera a los 10 minutos y reviva de inmediato. No puedo creerlo. Dios mío, eso significa que eres inmune. ¿Alguien más sabe de esto? No, nadie más. Nadie más debe saberlo, ¿me entiendes? Nadie. Esto solo será entre tú y yo. Se lo comentaré a Gary, pero nadie más debe saberlo. Livni asintió, calmada. En lo alto de los contenedores apilados, Ramón y Chinzo, con binoculares, observaban los alrededores, intentando determinar el lugar del que provenían los disparos. La madrugada no era muy oscura. Las luces de las calles iluminaban bastante bien. Sin embargo, casi todas las casas tenían las luces apagadas. Eso era síntoma de que no había supervivientes. Ramón buscaba signos de luz, haces de linternas o cualquier pista que evidenciara vida inteligente. Gary subió con Yesenia y Livni al techo de la casa, un cuarto piso sin paredes. Conversaban sobre lo ocurrido momentos antes. Gary no podía creerlo y reía. Era una suerte increíble tener una persona inmune en el grupo. Ramón los vio y le dio aviso a Chinson. Los observaron por unos minutos en silencio. ¿Estás seguro?, preguntó Chinson. Sí, necesitamos más gente para cuidar este sitio, respondió con severidad y serenidad Ramón. Vale, pues, pero habrá problemas con las mujeres, si lo sabes, nadie las toca. Quiero gente que se nos una, no es que busquen darnos vuelta, al menos no todavía, hasta saber si valen la pena o no. Nos portaremos bonito con ellos, encárgate de que todos los demás lo sepan. Ramón encendió una potente linterna por unos segundos y la apagó. Repitió 2 veces más, alumbrando el lugar donde se encontraban Gary, Jesse y Livni. Jesse a su vez sacó una linterna de su mochila y respondió haciendo lo mismo, con su potente linterna. Ramón le señaló el camino hasta la puerta del almacén. Las calles no eran tanto el problema, sino la muchedumbre que se hallaba en la avenida y que había que cruzar para entrar. Livni tenía unos binoculares pequeños en su mochila y se los dio a Yesenia. Ella intentó descifrar los gestos que hacía Ramón. Ok, tenemos que llegar hasta la avenida, pero nos indicarán el momento para cruzar, dijo Jessie. ¿Estás loca? ¿Has visto la cantidad de muertos que hay en esa avenida?, respondió Gary. Yesenia miró a Livni y ambas hicieron un gesto moviendo los hombros de arriba a abajo. Ramón, ¿cómo vamos a dejarlos entrar sin que ese manchón de muertos se meta?, preguntó Chinzo. Ramón no respondió. Se quedó en silencio pensando la forma. Si esas puertas se abrían, no habría forma de cerrarlas. Nuevamente, sin que se metieran por lo menos unos 30 o 50. Lo tengo, dijo Ramón sonriendo. Traigan el apilador de contenedores. En menos de 10 minutos llegó la grúa apiladora de contenedores. Quien la manejaba era un sujeto de unos 25 años, al que apodaban Cachete. Seguía las instrucciones de Ramón por radio. Cercando las puertas, apilaron los contenedores como armando una segunda entrada en forma de C, de tal forma que si lograban pasar los zombies, quedarían aprisionados. En el centro, un camión llevaba un contenedor dentro. Tras una trinchera de cajas pesadas estaba Bob Marley, armado. La idea era abrir las puertas y que el camión saliera en retroceso, aplastando muertos a su paso, hasta llegar al frente de la avenida. Del otro lado, el grupo de Gary subiría al contenedor cubierto por Bob Marley. Cuando estuvieran dentro, el camión arrancaría volviendo a arremeter contra los zombies que hubiesen entrado, dando espacio a cerrar las puertas. Gary y su esposa hablaron con los demás y todos estuvieron de acuerdo. A la señal de Ramón, salieron corriendo derribando cuantos zombies encontraron. No se trataba de matarlos, sino de avanzar lo más rápido que se pudiera. Yesenia levantó los brazos haciendo señales. Las puertas del almacén se abrieron y el camión retrocedió con tanta aceleración que los muertos salían volando por la fuerza del impacto. Se cuadró en espera y Bob Marley empujó las puertas. Dispararon contra los zombies restantes. El camino estaba despejado. Le tendió el brazo a Gary, ayudándolo a subir. Una vez arriba, volvió a su puesto, mientras Gary ayudaba a subir a los restantes. Bob Marley y Tripita se vieron con mala cara. Al parecer se conocían. No era buena la historia, pero ninguno dijo o hizo algo. ¿Son todos?, preguntó Bob Marley. Sí, respondió Jesse. Dando 3 golpes al contenedor, el chofer emprendió el regreso. Casi todos cayeron al piso por el súbito.
por lo súbito de la aceleración. Los impactos secos y subidas y bajadas los hicieron reír como si alguien hubiera contado un buen chiste. El camión entró y las puertas se cerraron. En el interior y con paciencia, el camión fue atropellando y aplastando a los muertos que habían logrado entrar. Una vez detenido, todos bajaron. «Mi nombre es Gary», dijo tendiéndole la mano al hombre que tenía al frente. «Yo soy Ramón. Bienvenidos».